en la vida real, cuando un emprendedor empieza un proyecto, pica un poco de dinero de cada uno de ellos, o sea que son compatibles y complementarios unos con otros. Cuando un emprendedor empieza una empresa, necesita 4 pilares. Uno es un buen producto, un buen servicio, necesita un equipo, luego necesita evidentemente un mercado para que este producto se pueda vender en el mercado, porque una empresa si no vende no es empresa, es otra cosa, pero no es una empresa con ánimo de lucro. Y luego evidentemente necesita pues la parte de financiación para poder acometer este proyecto. Básicamente la oferta se divide en 2 productos básicos: los préstamos y el equity. Equity es capital. En cuanto a los organismos, están los bancos, la administración pública, la Triple F, Friends, Fools and Families, los Business Angels y Family Office, y luego el Private Equity o Venture Capital. Y luego lo más importante, ¿cuál de ellos encaja en el estadio del proyecto en que tenemos en ese momento? Los préstamos pues los pueden dar los bancos y la administración pública. Y luego está equity que es capital. Un señor o una institución o una empresa invierte dinero en tu empresa a cambio de que tú le des parte de esta empresa. Cuando hablamos los financieros de largo y corto plazo, un producto financiero para menos de un año, y cuando se dice largo plazo son financiaciones de más largos de un año, ¿no? No hay un producto bueno ni malo, todo depende del emprendedor, cómo se sienta más cómodo. La administración, que también puede dar tanto subvenciones como préstamos, no le tienes que dar garantías. Ahora pasamos a los que invierten en equity, Friends, Fools and Family. Estos son las personas que el emprendedor tiene más cercanas. Yo siempre digo que aquí hay un riesgo personal. Luego están los Business Angels y Family Office, personas o grupos familiares que ya son más profesionales. Su actividad se centra en buscar oportunidades de inversión. Lo que hacen es dividir su patrimonio en tres ramas. Una es mercado de valores, invierten en bolsa. El segundo es el sector inmobiliario, y el tercero es tener una actividad de capital riesgo. Los Business Angels es algo parecido. Viene un señor que era empresario y se vendió la empresa, o un alto ejecutivo de una multinacional pues que lo ha dejado y ha cobrado una buena indemnización. La única diferencia entre un Private Equity y un Venture Capital es que el Venture Capital te puede invertir desde los 100.000 euros hasta 1 millón por operación, y el Private Equity pues es a partir de 1 millón pues hasta que el proyecto lo necesite, ¿no? Según en el estado y digamos la antigüedad de mi empresa o de mi proyecto, a cuál de ellos puedo acudir, porque me dirá que él está abierto a estudiar este tipo de operaciones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los trucos para poder ir a un inversor a presentarle nuestro proyecto? Básicamente, Venture Capital, compañías privadas que pertenecen a instituciones, pueden pertenecer a bancos o a compañías de seguros. Básicamente hacemos inversiones en tecnología. Nuestras inversiones son temporales. Preguntamos 3 cosas: ¿qué rentabilidad hay? ¿Qué tipo de interés me vas a dar si pongo este dinero aquí? ¿Qué riesgo hay? Y luego la tercera, que esto no se nos olvida nunca: ¿cuándo los puedo sacar? Que nosotros invertimos dinero en un sitio para un día sacarlo. Depende del emprendedor qué es lo que le interesa. A lo mejor le interesa mejor tener como un proveedor de dinero un banco, porque no le tiene que dar explicaciones. Y siempre digo a un emprendedor: si tú quieres un socio, tú necesitas dinero, ¿qué prefieres? ¿Un proveedor de dinero o un socio? Nuestro modelo de negocio, el modelo de inversión de un Venture Capital, es que los emprendedores han conseguido inversión de la Triple F, de los Business Angels, etcétera, etcétera. El Venture Capital invierte en la compañía con los emprendedores. Se supone que al final del tiempo la compañía pues ha crecido de valor. El capital riesgo busca su salida buscando un comprador de sus participaciones. No hay entrada si no hay salida, siempre decimos. Entramos con el objetivo de un día desinvertir, y desinvertir si puede ser ganando dinero. Bueno, ¿cómo hay que ir a los inversores para conseguir dinero? Al Venture Capital, ¿no? Hay que ir a ver al inversor y presentarle el proyecto, pero presentarlo en 20 minutos. Si hay interés mutuo, luego ya se entra en más detalle en el business plan, de qué manera se estructura la operación de inversión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el entorno competitivo? Si hay mucha concentración de empresas, si los competidores están muy atomizados, si es un sector tecnológico que la propiedad intelectual es muy importante o no es importante. Luego, ¿quién será el equipo directivo o quién liderará este proyecto empresarial? ¿Cuál es la necesidad de inversión? Dile para qué lo necesitas y cuándo lo necesitas. Ya pasamos al business plan. Explicarlo en un documento en el que se explique detalladamente cuál es el producto, el servicio, si está protegido o no está protegido, etcétera, etcétera. El mercado, el tamaño del mercado, cuál es nuestro target de mercado, a qué segmento de mercado vamos a ir, cuál es el modelo de ingresos, y al final, evidentemente, el equipo, currículums y tal, cuál es el potencial de crecimiento
Y al final los números otra vez, con detalle, y cuál es la rentabilidad esperada. Las cosas que hay que negociar, y recomiendo al emprendedor no decir la valoración de la empresa el primer día, es cuál es el valor de la compañía, porque el dinero que entro quiero saber qué porcentaje de participación me das a dar. ¿Cuál es el papel de los socios? Si serán trabajadores, si no serán trabajadores, si formarán parte del consejo de administración, etcétera, etcétera. ¿Qué proporción tendrá la empresa de equity, de capital, de deuda o de subvenciones? Todos los productos financieros que antes he dicho, todos son complementarios. ¿Cuándo me vas a proporcionar que yo me vaya? ¿Cuándo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles serán los miembros del consejo? Porque los inversores tenemos la mala costumbre de tener una silla al menos en los consejos de administración. Si el emprendedor dice, oye tú, es que yo, lo mío no es ser empresario, lo mío es que soy investigador, pero al principio lo llevaré yo. Bueno, pues de aquí 2 años buscaremos uno que lo lleve. Pero dímelo ahora, que un día me vas a decir que lo vas a dejar, porque si no esto es un problema. Nosotros llevamos 10 años en el mercado, somos la segunda sociedad de capital riesgo que invertimos en tecnología y en startups. Quien está detrás de Innova, pues está Catalunya Caixa, está un Family Office, precisamente, está una agencia de valores, está la Universidad Politécnica, está el Parc Científic de Barcelona y está el Leitat, que es un centro tecnológico de Terrassa. Hasta ahora hemos hecho 9 operaciones de inversión y de estas 9, en 4,8 ya hemos desinvertido. Esto es muy importante, que el emprendedor vea qué background tiene el inversor sobre este tema y cómo ha sido esta desinversión, porque la desinversión es un paso muy difícil en la vida de una empresa. En definitiva, le estás diciendo al emprendedor que tú un día te irás, y a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. De alguna manera en esta actividad el dinero también lo puedes perder. Hemos alcanzado el objetivo doble que perseguíamos. Oye, hemos ganado dinero, nos hemos divertido algunas veces más y algunas otras veces menos, pero sobre todo de estas 4 que nos hemos vendido aún continúan y están creciendo.